ha comentado Antonio, pues esta semana Multifísica está dedicada a modelos relacionados con energías renovables y tecnologías del hidrógeno. El modelo que vamos a ver hoy es un modelo pues, bastante completo sobre un acumulador térmico solar de lecho empacado donde se produce pues cambio de fase. Esto pues hace que la capacidad térmica de estos acumuladores sea muchísimo mayor que la de los acumuladores térmicos convencionales. Y de hecho estoy seguro que estos serán los que se utilicen en un futuro cercano. Acumulador térmico solar de lecho empacado, en este caso con cambio de fase. Y bueno, pues que aquí vamos a almacenar calor. Buena parte del calor almacenado va a ser en forma de calor latente de fusión en la parafina encapsulada. ¿No? Y como estaba comentando, vamos a utilizar parafina y necesitamos los datos físicos, los parámetros físicos de la parafina, tanto en estado sólido como en estado líquido. ¿No? Aquí tenemos su densidad, su capacidad calorífica y conductividad térmica. El cambio de fase se va a producir a unos 60 grados centígrados y el calor latente almacenado va a ser en el cambio de fase de 213 julios por kilogramo. Vamos a tener en nuestro modelo cápsulas de 55 milímetros de diámetro, es decir, son bastante son apreciables, son bastante grandes. El tanque de 36 centímetros de diámetro y en el lecho empacado la porosidad va a ser 0,49. Claro, esto tiene un caudal que va circulando también por las placas solares para el calentamiento. El caudal va a ser de 2 litros por minuto y esta va a ser la potencia de calentamiento que viene de las placas solares, de 375 vatios. ¿Eso qué nos permite? Eso nos permite saber, con esta potencia que nos entrega las placas solares, cuál es la diferencia de temperaturas entre la entrada y la salida del acumulador solar, que necesitamos para poder resolver el modelo y viene dado por esta expresión de aquí. Bien, las cosas que debemos resolver para los campos que debemos resolver para nuestro modelo son pues la velocidad de fluido dentro del lecho empacado y la parte de libre. Eso lo vamos a hacer a través de la ecuación de Ergun, que nos describe el flujo y la caída de presión en un medio poroso. Digamos, hay varios modelos de flujo en porosidad, este sería más adecuado en este caso. Y depende pues del diámetro el diámetro de las cápsulas, la porosidad del lecho, la viscosidad y densidad del agua, etc. Dentro de esta expresión de Ergun aparece la permeabilidad del lecho empacado, que también depende del diámetro del diámetro y de la porosidad. Esta es la expresión que vamos a utilizar, clásica para estos casos. Y eso en cuanto al flujo. Y también tenemos que tener en cuenta el intercambio de calor entre el agua que circula por los poros del lecho empacado y el propio material, la parafina del lecho empacado. ¿De acuerdo? Eso se va a dar a través de una fuente de calor en el volumen donde está el lecho empacado y unas coeficientes de transferencia de calor convectivo intersticial para cápsulas esféricas y un coeficiente de transferencia de calor intersticial también. Uno es el convectivo y otro es digamos, el de conducción. ¿De acuerdo? Bien, existen correlaciones para estos coeficientes de transferencia de calor, pero el Conso Multiphysics para este tipo de problemas ya esas correlaciones las tiene implementadas. Por último, vamos a despreciar la convección por calor que puede existir dentro de las propias cápsulas, es decir, que la parafina siempre va a ser un sólido o un líquido inmóvil. Bueno, pues este es el planteamiento del problema que vamos a resolver. Que es bastante interesante porque estos acumuladores son los que van a utilizarse y ya se comercializan algunos, aunque no están muy extendidos, pero sí que en el futuro pues lo veremos cada vez más. Voy a pasar a Console Multiphysics y vamos a ir haciendo el modelo desde el principio. Creo que ya estamos viendo el escritorio inicial de Console Multiphysics y como Perfecto. Vale, gracias Antonio. Aquí tenemos variaciones, como ya saben. Podemos comenzar con el Model Wizard, que es el asistente, vamos a hacerlo así. Y en primer lugar elegimos la dimensión espacial. Hemos visto que la geometría que vamos a coger para nuestro acumulador, pues tiene una simetría rotacional, por tanto podemos elegir un modelo 2D asisimétrico. Y la siguiente pregunta es, ¿la física inicial
que vamos a incluir en nuestro modelo, bueno, aquí hay dos físicas que tenemos que incluir, pues que es un modelo multifísico. Por un lado tendremos la transferencia de calor, incluyendo la posibilidad de que haya transferencia de calor en medios porosos, y también el flujo de fluido, también con la posibilidad de medios porosos. Entonces nos vamos a ir aquí a flujo de fluidos, y en flujo de fluido tenemos, como pueden ver, hay una categoría de medios porosos. Vamos aquí. Y aquí tenemos pues varias ecuaciones que se utilizan para medios porosos. En nuestro caso vamos a elegir este de aquí, que es medios porosos, flujo en medios porosos y libres, puesto que tenemos una combinación de los dos. Hay parte en el que hay flujo también fuera del lecho empacado. Por tanto, vamos a elegir este. ¿Vale? Ya tenemos nuestra física para el flujo aquí añadida y vamos a ir ahora también a la parte de transferencia de calor, donde tenemos transferencia de calor en sólidos y en fluidos. Lo añadimos y el siguiente paso, que sería el de estudio, aquí pues tenemos estacionario y medir el tiempo. Bien, nosotros lo que queremos ver es cómo se va calentando y cómo va almacenando calor en funcionamiento, bajo funcionamiento, conectado a unas placas solares, nuestro acumulador. Entonces deberíamos hacer un estudio dependiente del tiempo, el cual vamos a añadir ahora después. Pero la aproximación que vamos a hacer es que el flujo lo vamos a resolver al principio como un flujo estacionario y vamos a suponer en primera aproximación que el calentamiento no influye mucho en el flujo que hay a través del medio poroso. Entonces vamos a elegir un estudio estacionario para calcular primero el flujo y un segundo estudio y un estudio dependiente del tiempo que añadiremos después para ver cómo se va acumulando el calor en función del tiempo en el acumulador. Entonces, vamos a elegir estacionario y le damos a Done. Bien, con esto terminamos la inicialización del modelo, ¿vale? Y ya tenemos aquí nuestro modelo, nuestra componente 2D así simétrica. La geometría la vamos a importar para ir más rápidamente. Entonces, le voy a insertar la secuencia de un archivo que ya tengo preparado. Y la vamos a construir. Y bueno, pues aquí tenemos la sección de nuestro acumulador. Eh, bien, tenemos aquí también unas selecciones. La parte superior es la entrada de agua caliente, la parte inferior la salida de agua ya más fría y los contornos seleccionados, que sería el contorno donde se intercambia calor con el medio ambiente. Hay una cobertura, el acumulador está cerrado mediante una cobertura con lana de vidrio para aislamiento, que sería esta de aquí. Y aquí en el interior pues tenemos tres dominios. El dominio superior y el dominio, bueno, lo veremos ahora aquí con más detalle. Vamos a añadir los materiales. Bueno, antes de eso vamos a cargar unos parámetros que vamos a utilizar. ¿Vale? Esto de aquí. Aquí tenemos pues parámetros, aquí tenemos el diámetro de la parafina encapsulada, la porosidad del lecho empacado, el flujo másico de entrada, los 2 litros, por ejemplo, el flujo volúmico de entrada, 2 litros por minuto. Esta es la temperatura inicial de 32 grados, a la cual va a estar nuestro acumulador y vamos a ver cómo se va a ir calentando a partir de esta temperatura inicial. La potencia de calentamiento solar y bueno, esto sería la densidad promedio. Ya tenemos estos parámetros iniciales que vamos a utilizar y vamos ahora a añadir materiales. Bien, el primer material que vamos a añadir va a ser de la librería y va a ser pues agua. Vamos aquí, a la librería elegimos agua y lo añadimos al componente. Ahora mismo está en los 4 dominios que tenemos. En este cuarto dominio, este que está ahora señalado sería el de lana de vidrio, realmente.
El dominio 1 es el inferior, que este es agua, donde no hay el lecho empacado sería solamente este dominio 2 central que hay aquí. Bueno, ya aquí en el flujo en medios libres y porosos, podemos ir directamente y quitar el dominio 4, quitarlo de la lista, puesto que ese dominio es de lana de vidrio y no es de flujo. ¿Mm? Ya tenemos solamente los dominios 1, 2 y 3. Muy bien, vamos a añadir más materiales. Vamos a añadir los de la librería. Claro, aquí la parafina, pues una parafina que nosotros pues tenemos comercialmente para incluirla en nuestro lecho empacado. Entonces, no está aquí en la librería, pero nosotros podemos tener nuestras propias librerías definidas por el usuario. Entonces, yo tengo aquí almacenado pues las dos parafinas bueno, la parafina en estado sólido y líquido que vamos a utilizar. Pues vamos a añadir esta, la parafina sólida, la parafina líquida y también tenemos nuestra lana de vidrio que tengo aquí también almacenada. La he construido anteriormente y la tenemos aquí. Bien, pues aquí tengo los valores que hemos visto anteriormente en la transparencia de los parámetros térmicos de la parafina sólida y de la parafina líquida. Muy bien, en esta lana de vidrio le vamos a asignar el dominio 4, que es el aislamiento. Y realmente estas parafinas sólidas y líquidas no van asignados a un dominio concreto porque, digamos, son los materiales que forman parte del cambio de fase. Lo que sí tenemos es un material, voy a cerrar esto de aquí, un material poroso, lo vamos a añadir. Y aquí tenemos, como pueden ver, una opción para añadir un material poroso. Aquí lo que vamos a hacer por ahora es seleccionar el dominio 2, que es la parte, como pueden ver, la parte del lecho empacado, que es nuestro material poroso. Ahora seguiremos con el material poroso, ¿vale? Aquí ya lo hemos quitado en el dominio 2. ¿Ok? Muy bien. Aquí introducimos la porosidad. ¿Mm? Y aquí, vale. Aquí en el flujo, vamos a seguir un poco con el flujo, tenemos que añadir un medio poroso, puesto que le tenemos una zona de lecho empacado que es un medio poroso. Ay, perdón. Voy a conectar. Vale. Y seleccionamos el dominio 2. Bien, aquí en el medio poroso es donde decimos cuáles son las dos fases, la fase de fluido y la fase de la matriz porosa. En la fase de matriz porosa, como hemos comentado antes, bueno, en la porosidad vamos a eh, aquí, vale, vamos a elegir en la matriz porosa, aquí lo tengo. Un momentito. ¿Vale? Elegimos, este es flujo darciano, que es el más sencillo. En este caso vamos a tener un flujo no darciano, que no sigue la ley de Darcy exactamente. Y en el matriz porosa, aquí ya sí que tenemos los dos modelos de probabilidad y vamos a elegir el de Ergun que hemos mencionado anteriormente. ¿Vale? El diámetro de la partícula lo especificamos aquí y es el parámetro dp de 55 milímetros que habíamos especificado en los parámetros. ¿Vale? Y aquí, como pueden ver, tenemos la expresión anterior, no hace falta que la incluyamos, ya Consol tiene estos modelos, digamos, usuales, ya establecidos. Muy bien, vamos a la parte de transferencia de calor en sólido y fluido. Realmente la parte de flujo ya estaría completa, ¿vale? La porosidad del material, si la podemos coger, bueno, ya está, estaría completo. Solamente nos quedaría, vamos a terminarlo esta parte, introducir la entrada, que es en esta selección de entrada, y la salida de fluido en el contorno que hemos definido como salida.
Muy bien, vamos a la parte de transferencia de calor. Esto lo voy a cerrar. En sólidos y en fluidos. Aquí tenemos el fluido, la parte de fluido. En principio, como pueden ver, todo está considerado como sólido. Vamos a poner aquí en la parte de fluido esta inicial y esta final. Aquí tenemos fluido libre, el agua, ¿de acuerdo? En los valores iniciales de temperatura, vamos a poner T sub 0, que son los 32 grados centígrados que hemos mencionado. Y tenemos que añadir también un medio poroso donde se produce esa transferencia de calor en el medio poroso, igual que antes. Y elegimos el dominio 2. Bueno. Bien, en principio puede haber diferencia de temperatura entre la parafina y el líquido circundante. Eso se hace mediante un eh, no equilibrio térmico local, hay que tenerlo en cuenta. Y entonces aquí donde se especifica la transferencia de calor entre las cápsulas empacadas y el fluido intersticial. ¿Vale? Aquí en el transferencia de calor, el coeficiente de transferencia de calor intersticial, pues podemos elegir, ya viene predefinido el caso de peles esféricos, es decir, de cápsulas esféricas de parafina, en este caso. ¿De acuerdo? Lo elegimos y aquí le decimos el diámetro que es D sub P. Pero como pueden ver, ya viene preparado en gran parte las herramientas para simular em, transferencia de calor y flujo de fluido en materiales porosos como, por ejemplo, en este caso, esferas empacadas en este acumulador. Muy bien, los valores iniciales ya están aquí. En el fluido, aquí en el medio poroso, tenemos que decir también, igual que antes, pues especificar la parte de fluido y de, por ejemplo, aquí los valores iniciales para fluido. Vamos a especificar también T sub 0, ¿de acuerdo? Vale. En la matriz porosa está aquí, ¿vale? También en los valores iniciales también va a estar a una temperatura inicial T sub 0, la matriz porosa, ¿vale? Y aquí, bueno, aquí es donde cogemos la, aquí, las propiedades de la fase sólida. ¿Vale? Lo definimos de aquí, ¿de acuerdo? Bien, el fluido, aquí la convección lo cogemos del campo de fluidos, aquí hacemos el acoplamiento, como pueden ver, con el flujo que hay. Aunque también la podemos hacer aquí. Vamos a hacerlo aquí en la parte de multifísica. Con el non-isothermal flow nos va a hacer ya el acoplamiento directamente. Bueno, si vamos aquí al fluido, vemos que ya viene reemplazado directamente por el nodo de multifísica que hemos puesto, que va a acoplar la parte de transferencia de calor con la parte del flujo de fluidos. Muy bien, nos quedan algunas cosas más. Por ejemplo, en ningún sitio todavía hemos puesto dónde está el cambio de fase. Vemos que aquí, en la parte de este material poroso, tenemos esa opción para incluir el material de cambio de fase. Entonces, aquí es donde especificamos el cambio de fase. Por ejemplo, el material en este de aquí. Bueno, vamos a poner primero la temperatura de cambio de fase, que hemos dicho que son 60 grados centígrados. Aquí es digamos, el intervalo donde se produce este cambio de fase, que para un material como la parafina hay un cierto intervalo. Vamos a ponerle, pues, vamos a dejarlo así. No, vamos a ponerle 2 Kelvin de intervalo. Y aquí el calor latente, hemos dicho que son 213 kilojulios por kilogramo. Bien, aquí especificamos
las funciones de cambio de fase. Y aquí es donde decimos cuáles son las dos fases que cambian. Sólida y la parafina líquida. ¿De acuerdo? Que están definidas en el nodo de materiales, como pueden ver. Muy bien. Ahora que lo que quedaría sería, pues podemos seguir aquí estableciendo. A ver, aquí. Vemos que ya el material poroso nos está pidiendo, como hemos realizado esa asignación en este nodo de cambio de fase, pues ahora aquí en el material poroso que teníamos asignado, pues nos está pidiendo cuáles son esas propiedades que faltan, que nos está pidiendo a partir del material. Vamos a dar aquí a Require Face Nodes, en esta herramienta que tiene aquí. Y nos añade pues cuál es cuál es la fase de fluido y la fase de sólido. La fase de fluido del material poroso es agua. Luego lo ponemos aquí y ya tenemos, ya coge directamente el contenido de material de agua que tenemos aquí arriba. Bien, nos vamos a la parte de sólido, ¿eh? Y la fracción de volumen, bueno, la fracción de volumen de sólido es 1 menos la porosidad, ¿de acuerdo? Que la tenemos definida arriba. ¿Mm? Aquí en la densidad vamos a poner, puesto que va a haber un cambio de fase, vamos a poner como densidad la densidad promedio entre las dos fases, que la tenemos definida también en los parámetros, que es el Rho average. ¿De acuerdo? Y ya tenemos ya bien especificado nuestro material poroso. Vemos como ya efectivamente todas las propiedades están aquí marcadas como que están bien definidas. Bien, en la entrada, vamos a volver aquí, en la entrada nos faltaría poner pues especificar cómo es esta velocidad de entrada. Aquí lo que tenemos, como hemos dicho antes, es el flujo volúmico, o sea, el caudal, que son los 2 litros por minuto. Entonces, eso lo podemos especificar. Es un flujo, vamos a poner un flujo totalmente desarrollado y vamos a especificar el flow rate, ¿eh? Que hemos llamado VI. ¿De acuerdo? Y la salida, bueno, salida vamos a poner que sale a presión cero. ¿De acuerdo? Ya está. Bueno, que nos queda aquí, simplemente para terminar de especificar la física, pues donde hay entrada y salida de calor. ¿No? Esto se hace con las condiciones de contorno de inflow, ¿de acuerdo? Inflow que va a estar en la entrada, ¿vale? Seleccionamos la entrada y en outflow, bueno, y aquí ponemos la temperatura de entrada, va a ser la temperatura Tin de entrada. Lo que sabemos es cuál es la diferencia de temperatura entre la entrada y salida porque nos la especifica el colector solar, es el panel solar térmico que está conectado al acumulador. Ponemos el outflow también, el flujo, digamos, saliente de calor, en este contorno que hemos llamado outlet, y también añadimos pues la transferencia de calor con el ambiente a través de eh, este heat flux. Bueno, y esto lo ponemos en estos contornos que hemos llamado heat flux boundary, como pueden ver son los contornos exteriores. Están aquí señalados. El tipo de... Bueno, vamos a poner Vamos a ponerlo... no, perdón. Un flujo convectivo de salida. Y vamos a ponerle, por ejemplo, aquí un valor, pues, por ejemplo, de 5 vatios por metro cuadrado y Kelvin. Esto se puede, bueno, en la temperatura externa vamos a dejarla con este valor de aquí. Muy bien, solamente nos queda, pues, decir cuánto vale esta temperatura de entrada. Que todavía no la tenemos. ¿Vale? Y eso vamos a hacer a través de aquí, de unas definiciones. En la parte de definiciones vamos a definir unas variables para definir esa temperatura de entrada.
¿vale? Voy a cargar estas variables. Aquí tenemos el aumento de temperatura, ¿eh? Que proviene de la expresión que hemos visto anteriormente. Aquí tenemos QU, que es la potencia calorífica del colector solar. ¿Eh? Y aquí tengo la temperatura de entrada. Este AVEOP 1 es un promedio que tenemos que hacer de temperatura a la salida. Es decir, la temperatura de entrada es el promedio de temperatura a la salida más este delta T. Entonces tenemos que definir este promedio, que es este average, ¿vale? Que se llama AVEOP 1, sobre, ponemos el contorno y ponemos la salida. Sobre esta salida, para calcular la temperatura de salida. Como podemos ver ya sí, este está bien definido, hemos definido el operador, ¿no? Y tenemos bien definida entonces el aumento de temperatura con respecto a la salida y por tanto sumándolo la temperatura de entrada. Este parámetro de aquí es para encontrar la temperatura mínima que hay en la zona del, del lecho empacado, pero es simplemente para hacer el procesado, para después encontrar este valor y ver dónde está la temperatura mínima. Lo podemos definir también aquí como un mínimo dentro de este dominio. Ya pues lo tenemos, ese operador bien definido. Muy bien, pues ya está toda la física, ya hemos visto cómo se establece toda la física para simular este acumulador de lecho empacado con cambio de fase. Hemos visto cómo se establece el flujo en el medio poroso, cómo se establece la transferencia de calor en el medio poroso, cómo se establece también el cambio de fase y cómo se manejan los materiales cuando tenemos cambio de fase y además dentro de un material poroso. Bueno, y también las demás condiciones de contorno y el acoplamiento entre la transferencia de calor y el flujo libre y en medios porosos. ¿Qué es lo que nos falta? Lo que nos queda es, muy bien, pues hacer el mallado. Habría que hacer un mallado pues adecuado en cada zona. Eso no lo vamos a ver. Y resolver el modelo. Aquí en la parte del estudio tenemos el primer paso estacionario, que es el que hemos especificado. Pero este primer paso estacionario, como he comentado antes, lo vamos a dejar solamente para resolver la parte del flujo. Vamos a añadir un segundo estudio, perdón, un segundo estudio no, un segundo paso de estudio, dependiente de tiempo, ¿vale? Para resolver solamente, una vez que ya tenemos el flujo, para resolver la parte de transferencia de calor. ¿De acuerdo? Aquí podemos cambiar claro, esto trata de un determinado número de horas en calentarse. Vamos a cambiar la unidad temporal a horas. ¿Vale? Y aquí pondríamos el rango de tiempo en horas de salida. Aquí ahora mismo tenemos de 0 hasta 1 hora. Podemos, por ejemplo, de 0 a 24 horas, porque tampoco sabemos, ¿eh? En pasos pues de 0,25 horas. ¿Vale? O yo qué sé, o pasos de 0,4. Sí, 0,25, estaba bien. Cada cuarto de hora, ¿no? No sabemos cuánto va a tardar esto en calentarse, ¿eh? Una de las cosas que podemos hacer, ¿eh? Es decir, bueno, pues vamos a parar el cálculo cuando ya la temperatura alcance, por ejemplo, 70 grados. En ese caso ya toda la parafina se ha convertido en líquida y estamos simulando todo el proceso de cambio de fase. ¿De acuerdo? ¿Eso cómo lo podemos hacer? Pues le podemos dar aquí. Se hace a través de una condición de parada en el resolvedor, ¿eh? Le podemos dar aquí y vamos a ver cuál es el resolvedor. Le damos aquí en Show Default Solver. Eso nos va a mostrar el resolvedor que va a utilizar para este cálculo concreto. Tarda un segundo.
Bueno, le veamos, aquí está. Aquí tenemos el resolvedor. Nos vamos al Time Dependent Solver, que es la parte del resolvedor del paso temporal. ¿De acuerdo? Y nosotros, como pueden ver, aquí podemos poner una condición de parada. Es decir, que aunque hayamos puesto que calcule en 24 horas, el resolvedor va a parar en cuanto verifique que se cumple esta condición. ¿De acuerdo? Y esta condición la podemos hacer en función de la variable temperatura mínima, cuando esta temperatura mínima sobrepase, por ejemplo, 70 grados centígrados. Bien, ya en este punto, para terminar, lo que voy a hacer es abrir el modelo que ya está calculado, completo, y echamos un vistazo rápido a los resultados. A ver, ya está cargando. Muy bien. Aquí, como pueden ver, tenemos la condición de parada. Aquí está escrita. Cuando la temperatura mínima sea superior a 70 grados, entonces paramos el resolvedor y nos quedamos ahí en ese punto. Todo lo demás es igual. Aquí tenemos lo mismo que antes. Toda la parte de flujo y transferencia de calor. ¿eh? La parte multifísica. Todo esto es igual. Y el modelo ya está aquí calculado. Entonces, pues podemos ver pues el flujo en cualquier instante de tiempo de los que hemos calculado. Este sería el flujo inicial. Y vemos que ha tardado 10 horas en alcanzar que la temperatura mínima en cualquier sitio, en la parte de medio poroso, sea de 70 grados. Vemos que el resolvedor ha parado, el último tiempo que ha calculado es de 10,8 horas. Podemos ver esto mismo, la velocidad entre dimensiones en cualquier instante de tiempo, aunque esto es el cálculo estacionario, ¿vale? Y también la temperatura, que es más interesante, esta es la temperatura final a las 10 horas. Podemos hacer gráficos para ver cómo la evolución de la temperatura en diferentes puntos. ¿De acuerdo? Vemos como aquí hay en la zona de cambio de fase, pues se produce un aumento mucho más lento, porque ahí está produciéndose el cambio de fase, evidentemente, y se va almacenando calor en forma de calor latente. ¿Vale? Y también podemos saber pues, qué parte de la parafina está en estado líquido y qué parte está en estado sólido en cada esta. Por ejemplo, aquí en este caso está a las 7 horas. El valor 1 significa que tenemos parafina en estado líquido y el valor 0 tenemos parafina todavía en estado sólido. Evidentemente vemos que pues, se empieza a fundir en la parte cerca de la entrada, como es lo que esperaríamos intuitivamente, ¿no?